Metodología de la investigación. La investigación se origina a partir de una idea. Las ideas construyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, a la realidad subjetiva desde la aproximación cuantitativa. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El proceso cuantitativo tiene 10 fases, que es fase 1, la idea, fase 2, el planteamiento del problema, fase 3, la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, fase 4, la visualización del alcance del estadio, fase 5, la elaboración de la hipótesis y la definición de la variable, fase 6, el desarrollo del diseño de investigación, fase 7, la definición y selección de la muestra, fase 8, la recolección de datos, fase 9, el análisis de los datos y fase 10, la elaboración del reporte de resultados. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de la interpretación. Consta de 9 fases. Fase 1, la idea. Fase 2, el planteamiento del problema, donde existe la literatura, que es el marco de referencia. En la fase 3, la inmersión inicial en el campo. La fase 4, la concepción del diseño del estudio. La fase 5, la definición de la muestra inicial, del desarrollo y acceso a esta. Fase 6, la recolección de los datos. Fase 7, el análisis de los datos. Fase 8, la interpretación de los resultados. Y fase 9, la elaboración del reporte del resultado. La diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo es que el cuantitativo usa la relación de los datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de los datos sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de la investigación en el proceso de la interpretación. El investigador realiza los siguientes pasos en el enfoque cuantitativo, que son plantear un problema de estudio determinado y concreto, revisar lo que se ha investigado anteriormente, que es la revisión de la literatura, construye un marco teórico, deriva hipótesis, somete a prueba las hipótesis mediante la investigación apropiada, se aportan evidencias a su favor. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría de las sustentadas. Para obtener tales resultados, el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes. En el enfoque cualitativo, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, bajo la búsqueda cualitativa, en el lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico. Se fundamenta más en un proceso inducido. Para el origen de un proyecto de investigación se debe partir de la idea, que debe ayudar a resolver problemáticas, aportar conocimientos, generar interrogantes y ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Acercan a realidades que son objetivas en el enfoque cuantitativo, subjetivas en el enfoque cualitativo y insubjetivas en el enfoque mixto, cuyas fuentes pueden ser experiencias, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones e Internet. Dentro del planteamiento cuantitativo del problema, puede dirigirse a explorar, descubrir, relacionar y explicar. Es útil para evaluar, comprobar, interpretar, establecer precedentes y determinar casualidades y sus implicaciones. Implica afinar ideas. Los criterios del planteamiento cuantitativo son delimitar el problema, relaciones entre variables, formular como preguntas, tratar
un problema mediable y observable. Los elementos son el objetivo, que son las guías de estudio, preguntas de investigación, que deben ser claras y que son el qué del estudio. Justificación del estudio, que es el por qué, el para qué del estudio. Variabilidad del estudio, que implica disponibilidad de recursos, alcances del estudio, implicaciones y consecuencias del estudio. Deficiencias en el conocimiento del problema, que es orientar al estudio en estado del conocimiento, nuevas perspectivas a estudiar. Pero, ¿qué es plantear el problema cuantitativo? Se desarrolla en 5 elementos. El primero, objetivo de la investigación. El segundo, preguntas de la investigación. El tercero, justificación de la investigación. Cuarto, viabilidad de la investigación. Y el quinto es la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema, donde sean capaces de coincidir hacia una investigación concreta, con la posibilidad de someterse a una prueba empírica. En este enfoque, el planteamiento del problema de la investigación, esta revisión y el resto pueden ser modificados el planteamiento original. Los objetivos y preguntas deben ser congruentes y en la misma dirección y se establece qué se aprende. El marco teórico es un proceso y un producto en un compendio escrito de diversas fuentes que describe el problema de estudio. Algunas de las funciones de la prospectiva teórica son ayudar a prevenir errores, orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio, ampliar el horizonte del estudio, documentar las necesidades de realizar el estudio, conduce el establecimiento de hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Las etapas de la elaboración del marco teórico son la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de perspectiva teórica o referencia. El alcance del estudio depende de las estrategias de investigación hacia el diseño. Los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos con el alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ningún alcance de las investigaciones es superior a las demás. Todos son significativos y valiosos. De la diferencia entre elegir uno u otro va el grado de desarrollo de conocimientos respecto al tema a estudiar y a los objetivos planteados. Investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo consiste en examinar objetos estudiados. Estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se sostenga a un análisis. Los estudios correlacionales asocian, varían mediante un patrón predecible para un grupo o población. Investigación explicativa. Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios en su inicio y se termina descriptiva, correlacional y hasta explicativa. Todo depende de los objetivos de la investigación. Al visualizar los planteamientos de acuerdo con el alcance, podemos incrementar nuestra claridad sobre el rumbo de la investigación. Hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se formulan como proposiciones. En este punto de la investigación es necesario analizar si es conveniente formular o no las hipótesis. Esto depende del alcance inicial del estudio, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, que se apoyan en conocimientos organizados y sistemáticos. Las hipótesis son el centro del enfoque cuantitativo deductivo. Las hipótesis contienen variables. Estas son propiedades cuya variación es susceptible de ser medidas, observadas o inferidas. Las hipótesis surgen normalmente del planteamiento del problema y la revisión de la literatura y algunas veces a partir de la teoría. Las hipótesis contienen
variabilidad y deben referirse a una situación, contexto, un ambiente o un evento empírico. Las variables contenidas deben ser precisas, concretas y poder observar en la realidad. Las relaciones entre variables deben ser claras, verosímiles y medibles. Asimismo, las hipótesis deben vincularse con técnicas disponibles para probarlas. Las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa y hipótesis estadísticas. Una vez que se cuenta con el planteamiento del problema, se define el alcance inicial de la investigación y se formulan las hipótesis. Viene el diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. La tipología propuesta clasifica a los diseños en experimentales y no experimentales. Hay dos contextos, donde se puede realizar los experimentos en laboratorios y en el campo. El tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el enfoque. Para seleccionar una muestra en el proceso cuantitativo, lo primero que se debe de plantear es sobre qué o quiénes se va a recolectar la muestra. Es un subgrupo de la población, puede ser probabilística o no probabilística. Elegir el tipo de muestra que se requiere depende del enfoque y el alcance de la investigación, los objetivos del diseño y el estudio. El tamaño de la muestra se calcula mediante la formulación o por medio del programa STAT. En el planteamiento cualitativo son abiertos, expansivos fundamentales en la experiencia e intuición. Se origina aprender de experiencias y puntos de vista. Suele incluirse los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la determinación inicial ambiente o contexto. Los objetivos y preguntas poseen una naturaleza distinta de la investigación cualitativa. En este no se busca precisar ni acotar los problemas o fenómenos de estudios al comenzar el proceso. En el estudio cuantitativo, el papel de la teoría es establecer relaciones entre viabilidad que describe y expresa un fenómeno. En la indicación cualitativa implica proveer las ideas no contempladas que se sujetan al contexto y desarrollo del estudio que al final le permite investigar ir más allá del evento local al relacionarse con un evento similar. El ambiente puede ser tanto variable como en el planteamiento del problema. El contexto implica una definición geográfica, puede ampliarse o reducirse. Los reportes de resultado del proceso cualitativo pueden adquirir los mismos formatos que los reportes cuantitativos. Los primeros que el investigador debe definir es el tipo de reporte que resulta necesario elaborar dependiendo de las siguientes precisiones. Las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios del estudio y el contexto en el cual se podrá presentar. Al igual que los reportes cualitativos, los cuantitativos
son una manera de describir el estudio a otras personas y representar la culminación del proceso de investigación. El reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador. El reporte debe fundamentar el análisis efectuado. Los reportes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos. Señalan que no existe una sola manera para representarlos, aunque se desarrollan mediante una forma.